Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la Parashá Emor. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 44, verso 15, hasta el verso 31. Es bastante interesante cómo se empieza a desarrollar esta lectura del profeta Ezequiel, pues es tal cual el orden que maneja nuestra parashá, solo que nuestra Haftará lo hace en 16 versos y nuestra parashá en 3 capítulos, pero ocupan el mismo orden y es este: mandamientos de purificación para los Kohanim y luego instrucciones para que ellos dediquen al pueblo en santidad. Tanto en el relato de la parashá como el de la Haftará hay una cosa en común y una cosa diferente. Por medio del estudio de la historia y la cronología del pueblo de Israel, sabemos que tanto con Moshe y como con el profeta Ezequiel, el pueblo no estaba dentro de la tierra prometida, pues con Moshe no habían llegado y con Ezequiel habían sido llevados a cautiverio a Babilonia. Pero en los tiempos de Moshe, el pueblo sí tenía un lugar de reunión. Este era el Mishkan. Y en el tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo había sido llevado a cautiverio. Y los Kohanim no tenían ni un Mishkan ni un templo en el cual ministrar. Entonces surge la pregunta: ¿para qué Elohim le recuerda al pueblo de Israel lo que los sacerdotes debían hacer en un tiempo donde no estaban en la tierra de Israel ni tampoco tenían un lugar donde ministrar? ¿Qué familiar podría sonar en estos tiempos en donde la casa de Israel e incluso el pueblo de Judá no tienen un lugar físico en donde ministrar? La profecía del profeta Ezequiel nos está recordando el maravilloso plan de su majestad con su pueblo. Pues recordemos que unos estudios atrás estuvimos viendo todo lo relacionado con el sacerdocio bíblico y la única razón por la cual se necesitaba un lugar en la tierra para que Elohim pudiera habitar en medio de su pueblo. En el desierto fue un tabernáculo, en la tierra de Israel fue el templo. En el primer siglo, Elohim se tabernaculizó habitando entre nosotros, estableciendo un sacerdocio eterno, un sacerdocio en la línea de Melquisedec, el rey de justicia. Y justo en esta Haftará nos habla de un tipo de sacerdocio de justos, los hijos de Tzadok, haciendo referencia a la futura asignación del sacerdocio del Rey de Justicia. Yeshua le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Yeshua dijo claramente en estas palabras que llegaría un tiempo en donde no adoraríamos al Padre en Jerusalén, haciendo referencia directa al sagrado templo. Llegaría un tiempo en donde no todos los israelitas estarían en la tierra de Israel, pero no por eso dejaríamos de adorar. Pero esta vez sería en Ruach. Recordemos que en 1 Corintios 6:19 dice que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, la Kaal. La congregación es el templo del Ruach. Elohim quiso habitar en medio de su pueblo y ahora lo hace dentro de cada israelita. Hay otra cosa que Yeshua dijo: la salvación viene de los judíos. Y es curioso el comentario que el judaísmo tiene con respecto a esta profecía del profeta Ezequiel. Ante este problema de no tener templo, los estudiosos ofrecieron dos soluciones. La palabra Kohanim, sacerdotes, puede también significar príncipes o líderes, o también servidores. He aquí la posible solución de la cuestión. Los israelitas fueron llamados a ser una nación de servidores.
líderes. Fue el pueblo convocado por obra del pacto a aceptar la responsabilidad, no solo en nombre propio y de sus familias, sino por el estado moral espiritual de la nación en su conjunto. Este es el principio que más tarde sería conocido como el concepto de Kol Israel Arevim Ze Ba Ze. Todo israelita es responsable el uno por el otro. Estas palabras van totalmente ligadas con las palabras de nuestro Elohim. Y ustedes serán para mí un reino sacerdotal y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La promesa es que cada hijo de Israel es responsable de ser un sacerdote. Amada casa de Israel, estamos llamados a ser líderes de nuestros hogares, de nuestras familias, y estamos encargados de ministrar al pueblo de su majestad. Tenemos que unirnos. En esta parte nos falta mucho y debemos aprender al pueblo judío, pues este no ha dejado el liderazgo en manos de un solo individuo. En cambio, se espera que cada uno sea tanto príncipe como servidor. Es decir, cada uno está llamado a ser un líder. Nunca antes estuvo el liderazgo más profundamente democratizado. Esto es lo que hizo que los judíos fueran históricamente difíciles de liderar. Como dice la frase célebre de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel: soy el conductor de 1.000.000 de presidentes. La labor primordial de un líder es enseñar al pueblo santo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y hacernos discernir entre lo limpio y lo impuro. Pero, ¿saben que en esta instrucción no dice entre lo santo y lo profano? Para entender esto a profundidad es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el Moreh Agel. Adelante, Moreh. Muchas gracias, Agel. En hebreo la frase entre lo santo y lo profano dice así: Ben Kodesh Lehol. Aquí hay varios puntos a analizar. Primero, recordemos que la palabra Kodesh no traduce santo, sino que es la palabra para referirse a la fuente de la santidad. Este es Elohim. Elohim es el Kodesh. Ahora, la palabra Hol es la que en este verso tradujeron como profano. Y aunque este puede ser un sinónimo, la palabra correcta es común. Y así podemos traducir este verso así: entre el que es santo y lo común. ¿Cómo así lo común? ¿Por qué es mejor usar la palabra común y no la palabra profano? Es que cuando pensamos en cosas profanas, pensamos en maldecir, robar, asesinar, adulterar. Y sí, lógicamente debemos separarnos de las cosas profanas. Pero si pensamos en las cosas comunes, podemos llevar la santificación de nuestras vidas un poco más lejos. Tomemos un mandamiento extremadamente santo, el Shabbat. Este es un día que le pertenece a Elohim y Él nos dio acceso a Él como un pacto entre nosotros y Él. Por eso, al finalizar este día, pronunciamos la frase Ben Kodesh Lehol, entre el Kodesh, el santo y lo común. El Shabbat es el día en que no nos podemos dedicar a nuestros asuntos comunes, los asuntos que solemos hacer los otros 6 días de la semana. Este no es un día para comprar ni para vender, no es un día para trabajar, no es un día para hacer negocios. Estos son asuntos comunes y no son asuntos profanos, pero estos mismos asuntos que son comunes, ejecutados en el día de Shabbat, se convierten en la profanación del día de su majestad. Elohim obviamente te dice que no puedes hacer el mal en Shabbat ni en los otros 6 días de la semana, pero te dice, lo que sueles hacer comúnmente los otros 6 días, no lo puedes hacer en mi día sagrado. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moreh Agel. Qué importante es hacer diferencia entre las dos frases, entre lo santo y lo profano y entre el que es santo y lo común. Un pequeño cambio de palabras que nos hacen reflexionar sobre la importancia de no dedicarnos a nuestros propios asuntos, quitándole la honra especial al día de nuestro Elohim. Amada casa de Israel, tenemos una responsabilidad bastante grande sobre nosotros. Debemos aprender a ser verdaderos líderes, verdaderos Kohanim, para ministrar al pueblo de nuestro Creador, empezando por nuestros hogares, dándoles la honra a nuestro Elohim, empezando por su Shabbat semanal y por sus Shabbatot anuales. Casa de Israel,
Es el tiempo de hacer diferencia entre los 6 días de actividad y el día que Él preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Shalom Alejem.